Vamos a admitir de inmediato a nuestro tercer y último invitado. Fernando, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escucha? ¿Cómo está, Fernando? ¿Me escucha? Te escucho, ¿qué tal todo? Ok, ahí estamos bien, ya estamos en vivo por si acaso, ya lo están viendo. Bienvenido, Fernando, a nuestro espacio. Genial, muchísimas gracias, Nelson, por la invitación, un placer estar aquí contigo. Oiga, ayer se complicó un poquito, pero qué chévere que ya podamos estar aquí con usted para conversar sobre temas políticos, sobre cosas que pasan. Y principalmente, Fernando, creo que no estaría mal empezar con una pequeña evaluación. Creo que ya se cumplió el año de la Asamblea y está por tener un año el gobierno del señor Guillermo Lasso. Vale, pues empezamos por ahí. Bueno, pedirte disculpa también porque se me trastocó el tema de la hora. Yo pensaba que eran 8:30 de la tarde de Ecuador y no 8:30 de la mañana. Entonces, bueno, no te me confundí solo por 12 horas. Entonces, casi llego a tiempo. Casi llego a tiempo, pero para el siguiente programa. Sí. Mira, bueno, evaluemos. Yo creo que tenemos una situación muy interesante en el país, ¿no? Tenemos un presidente que no logra tener la hegemonía en la Asamblea Nacional, que no logra controlar el legislativo, y entonces se da una situación de cohabitación, ¿no? Una situación en la que el Ejecutivo y el Legislativo van por lugares distintos. Al principio se intentaron, bajo esa fachada, esa cortina de humo del Gobierno del Encuentro, sí se intentó llevar a cabo los acuerdos suficientes como para intentar tener el control de la Asamblea por parte del Poder Ejecutivo, por parte de Guillermo Lasso, porque recordemos que tiene muy poquitos asambleístas Claro. que respondan a sus siglas. Consiguió que algunos independientes y sátrapas de la política, como siempre hay, tránsfugas, bajo la égida de los independientes, al final pues rindieran cuentas al gobierno porque, por supuesto, siempre hay contraprestaciones y un quid pro quo en todo este tipo de relaciones. Pero eso rápidamente se ha ido deshaciendo, ¿no? Es decir, desde los acuerdos con Pachacuti o con toda la oposición también para lograr aislar a UNES, ¿no? Como con esa visión tan negativa de intentar encapsular y aniquilar a como dé lugar por todas las fuerzas políticas del correísmo, también se ha ido diluyendo. Y tengamos en cuenta que ya se veía que iba a ser difícil para el gobierno encontrar los encuentros, valga la redundancia, cuando su principal socio y máximo responsable probablemente de que pasara la segunda vuelta en Guayaquil y que incluso después se articulara una muy buena segunda vuelta de la campaña, que era el Partido Social Cristiano, antes de llegar ni siquiera a ser investido presidente, ya habían roto esa alianza, ¿no? Entonces, claro, visto ese desencuentro inicial, ¿cómo iban a poder coordinar a distintas fuerzas políticas que en cierta medida pues son de muy distinto signo político? Entonces, por ese lado, vemos que hay una gran fragmentación en la Asamblea que impide una cierta gobernabilidad a un gobierno de Guillermo Lasso que pierde rápidamente popularidad y esa inoperatividad pues también da lugar a que no esté ni con unos ni con otros. Es decir, por un lado, pues no logra cumplir las promesas de campaña que hubo de cara a la ciudadanía, las más populares, pero sobre todo, y lo que le está teniendo un coste interno muy elevado, es que no está ni siquiera cumpliendo las promesas para la oligarquía económica y la élite a la cual él pertenece y por la cual él es el presidente. O sea, no le cumple a nadie. O sea, tenemos no le cumple a nadie. Oye, Fernando, ni siquiera él, porque imagínate el problema de comunicación que existe cuando nos dicen una cosa y nos salen con otra, y ese es un común denominador. Claro, pero porque él también se le nota, ¿no? Es interesante porque pareciera que todavía está en campaña. Él muchas veces todavía hace una comunicación política de candidato. Pero señor, usted ya es el presidente. Lo que pasa es que todavía no, claro, como llevaba 12 años de candidato, pues todavía no se ha logrado, se acostumbró y no sale de ese rol, pero Fernando, es cierto, Nelson. No quiero irme porque exactamente pensé lo mismo cuando lo escuché a Lasso decir, es que yo pienso en el padre de familia que no tiene trabajo, la madre de familia que no tiene medicina, y yo pensé exactamente lo mismo. Ñañito, eres el presidente, no eres el candidato, soluciónalo. Claro, no
no logra salir de ese espacio que él se fue construyendo muy bien, cada vez mejor, hasta el final logró lo que tanto ansiaba, que era la presidencia, pero ahora se ha dado cuenta, o sea, no estaba preparado para el día después de ganar las elecciones, pareciera, ¿no? O sea, es lo que nos da a entender con su mala gestión, que además todavía trata de vivir de ese inicio de aumento de la popularidad con el tema de las vacunas, ¿no? Que por otra parte está sobrevaluado, yo ya lo he dicho en alguna ocasión, porque simplemente ha hecho lo que todos los presidentes en todos los países han hecho, que cuando hubo suficientes vacunas, pues las ha distribuido de la mejor forma para que la mayor parte de la población las adquiera. Pero eso ya se acabó. O sea, eso ya no rendía más frutos. No puedes vivir o no puedes basar todo tu capital político en algo así, sobre todo cuando se te están cayendo las cárceles, cuando aumenta la pobreza, cuando no estás consiguiendo que los estudiantes, como habías prometido, tengan un mayor acceso a la universidad, cuando estamos todavía desabastecidos de medicinas, todavía le estás dando vuelta al tema de la tercerización de los medicamentos en las farmacias. Todos los plazos se le van venciendo y los van posponiendo, ¿no? Ya deberían de haberse adquirido al menos en la farmacia la tan cacareada licitación o disminución de la licitación para acabar con las mafias. Bueno, pues señor, deje de vivir de cuentos y ponga los medicamentos para que la ciudadanía pueda adquirirlos, ¿no? Claro, pero bueno, porque, es un propósito absoluto. Una cosa, Fernando, es tener de pronto problemas, porque creo que todos tienen problemas, todo gobierno enfrenta dificultades, todo gobierno tiene incluso casos de corrupción, y otra cosa es tener un presidente que empieza a mentir, y que empieza a mentir de maneras tan descaradas que van desde ya asuntos internacionales. Veíamos lo del avión. ¿Le podemos dejar pasar eso o no? ¿Le podemos perdonar al presidente que se haya equivocado o no? No se le puede perdonar, porque además el diablo está en los detalles. Qué fastidio con el avión, ¿eh? O sea, el avioncito para allá, avioncito para acá. Véndanlo ya, dejen de montarse en el avión. O sea, no eran tan críticos con el avión, y cuando además ustedes no tienen el perfil internacional que tenía Correa. Pues claro, a Correa le abrían las puertas todo el mundo, porque Correa estaba en un proceso de integración regional en el que había que tener un alto perfil, o se tenía un alto perfil internacional. Pero ustedes no tienen nada de eso. Ustedes lo máximo que van es hacer algún negociete chimbo en Israel en materia de seguridad, donde ni siquiera les están las autoridades de ese país de más alto nivel le están recibiendo. Y encima más alineados únicamente con Israel. Entonces, no necesitan, váyanse en un avión comercial, porque no necesitan ese avioncito que tanto lo criticaron. Véndanlo ya, por Dios. Y no lo venden. O sea, tenemos un ministro que dijo que sí y luego que no. No, es interesante porque el avión les gusta, pero no solamente les gusta, sino que además no lo utilizan bien, porque no tienen el perfil internacional de alto nivel o de primer nivel que antes sí se tenía y que requería de ese tipo de logística, ¿no? Entonces hay una enorme contradicción. ¿Tú estás de acuerdo en esto de que no necesita lujos un presidente, que era un lujo el tema del avión? Yo creo que un presidente no necesita lujos, por supuesto, sobre todo porque un presidente tiene que estar siempre muy sensibilizado con los problemas de la población, ¿no? Y un presidente tiene que estar al pie del cañón, al igual que todos los políticos no pueden aburguesarse, no pueden dejar de tener contacto con la gente y sentir los problemas de la gente como propios, ¿no? Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es que no tengas ni siquiera la logística mínima adecuada para poder cumplir con tus funciones. Entonces, bienvenida a todas las medidas que tienen que ver con no tener lujos, y yo recuerdo de nuevo, oye, que ya no podemos ir ni siquiera al Museo de la Presidencia que había construido Correa con todos los regalos. ¿Y dónde están los regalos que están recibiendo estos dos presidentes? Porque Correa los ponía al servicio del pueblo cuando tenían una función cultural y los subastó cuando tuvieron que servir, por ejemplo, para ayudar con todos los recursos habidos y por haber en paliar lo que fue la tragedia del terremoto del año 2016. Entonces, eso es lo que yo quiero ver. Yo quiero ver un presidente, un servidor público que realmente se comporta como alguien más. Es decir, yo por ser presidente está claro que voy a recibir una gran cantidad de prebendas y de regalos, pero son del pueblo, no son mías. Bueno, y yo tengo que estar sensibilizado con la gente. De hecho, ni siquiera nos comentan si les han regalado cosas. Tal vez claro. Incluso hay una falla, Fernando, y me gustaría una apreciación tuya de la comunicación, porque ni siquiera nos dicen
si realmente les están dando cosas. Tal vez sí les están dando cosas y nos están ocultando las cosas. No, pero no es una falta de comunicación, Nelson, es opacidad en la comunicación, que es otra cosa. ¿Ya? No les interesa contarnos. La mayor forma de manipular la información es mediante el silencio. Okay. Entonces, si tú no sabes ese tipo de detalles, que de nuevo el diablo está ahí, ahí es donde vemos quién es quién. Cuando tú, por ejemplo, lo que te regalan, y aunque sea un bolígrafo, no es tuyo, sino del Estado, porque tú eres el jefe del Estado, ¿no? Y cuando tú no hablas del tema, cuando tú quieres escurrir el bulto, hacerte el loco, ahí es que algo huele mal, ahí hay gato encerrado. Ahí es donde se produce la falta de transparencia. Eso es lo que nosotros como ciudadanía deberíamos también requerir, ¿no? Y ahí ese es el gran problema. Y de nuevo, ¿no? El avión, claro que hace falta, a ver, dependiendo del tipo de presidente que tengamos, ¿no? Claro, si tenemos un presidente y unos ministros que utilizan los recursos públicos para irse a la playa, como ha ocurrido, eso es, claro, eso no, para eso no queremos el avión. Ahora, si queremos el avión para ir a Irán, hacer acuerdos bilaterales, o para ir a Estados Unidos, o para ir a China, o para ir a Europa, claro que hace falta el avión. Y que además para hacer acuerdos importantes, ¿no? O para darle asilo al mayor perseguido político de Occidente y del Norte, que era Julian Assange en la Embajada de Londres. Es decir, para articular una serie de procesos de integración, siendo Ecuador capital de la UNASUR, que ahora tenemos ahí ese edificio cogiendo polvo, para eso sí queremos un avión. Pero para irnos a la playa, no. Claro que sí. Fernando, escuchaba yo en la prensa, principalmente que está alineada, que es el TC Televisión, que hablaba de que el presidente alista su discurso para el 24 y que la principal promesa es cumplir lo que no hizo en el primer año. Joder, o sea, es que yo alucino. Claro, bueno, pues muy bien, muy bien. Pues esa es la comunicación política que van a tener. El fracaso va a ser estrepitoso. O sea, el fracaso va a ser... porque de eso hoy en día no se puede vivir, ¿no? Además, fíjate que yo imagino, elucubro, especulo un escenario político parecido al que también le ocurrió a Lenín Moreno. Lenín Moreno supo que era un gobierno de transición y ni siquiera después del primer año de mandato ni siquiera se planteó presentarse a una reelección, ¿no? Aquí yo creo que va a pasar un poco igual, ¿no? Okay. Fíjate, Nelson, que al principio se manejaba con mucha vehemencia desde presidencia la posibilidad de una muerte cruzada, ¿no? Se dejaba caer, se hacían sondeos de alguna u otra forma, se lanzaban ciertas declaraciones que eran una especie de globo sonda en relación a la posibilidad de mandar una muerte cruzada, pensando que había el capital político suficiente como para romper la baraja de esa manera, tener 6 meses en las cuales se podría hacer o legislar en el área desde la presidencia sin tomar en cuenta la asamblea, después ir a elecciones y ganarlas. Como se dieron cuenta de que no les llegaba, de que había sido un hundimiento de la popularidad estrepitosa la que había sufrido después de los primeros 6 meses de mandato Guillermo Lasso, ya dejaron de hablar del tema. Después incluso ya entendían que tampoco iban a tener la posibilidad de llegar a acuerdos dentro de la asamblea para poder pasar las leyes más importantes, la reforma laboral y tantas otras que están actualmente congeladas en la educación superior y que no ven el momentum para llevarlas a cabo. Y entonces dijo el presidente, bueno, pues vamos a gobernar por decreto. Entonces, sin tomar en cuenta la asamblea, que eso también tiene grandes limitaciones, ¿no? Y probablemente se incurre fácilmente en inconstitucionalidad, porque hay muchas... Pero tampoco lo áreas, hace, porque podría hacer un par de cosas. Claro, pero probablemente no las hace porque no se atreve a hacerlas, porque esas reformas lo que le pueden tener es mucho más costos que beneficios. Okay. Entonces, con los dos motores averiados, está intentando planear a como dé lugar, ¿no? Intentar no estrellarse, ¿no? Sin los motores, sin el personal, se le durmió el copiloto mientras que conducían el avión. Entonces, ¿qué pasa? Que si él mismo está dándose cuenta de la debilidad en la cual está inmersa, me resulta pues casi que un ensoñamiento onírico pensar que llegan con tan poca gasolina a las próximas elecciones y que encima las ganan, ¿no? Y que encima en la planificación desde el punto de vista de la comunicación política va a ser reprometer lo no cumplido, cuando además sabemos que una de las reglas de oro del marketing político electoral es no repetir
lo que ya hiciste, lo que no pudiste hacer en la primera, ¿no? O sea, ni siquiera no repetir el lema y por supuesto no repetir lo que no pudiste cumplir, porque te expone a que claramente se te vea como un político ineficiente, ¿no? El dato era, espero que este no sea el escenario. El dato era con Moreno, que yo recuerdo tanto que eran los últimos años que empezó a haber todo este estallido, luego del 2019, pero acá con Lasso lo estamos viviendo en su primer año antes y aterra creer que podamos soportar 3 años de lo mismo. ¿Crees que en algún momento habrá un estallido? Yo, fíjate que yo espero que no, pero porque, o sea, yo sí creo que las luchas por la dignidad son las que consiguen la garantía de derechos, ¿no? Es decir, que al pueblo no se le regala nada, el pueblo desgraciadamente tiene que lucharlo, ¿no? Y esta es una lucha continua, ya sea por procedimientos institucionales o por la manifestación legítima en las calles, ¿no? Pero también hay posibilidades interesantes, ¿no? Hemos visto aquí la propuesta muy seria y muy bien elaborada del abogado Pedro Granja, ¿no? De llevar a cabo un referéndum revocatorio. O sea, esos son opciones muy interesantes que nos pueden ahorrar 11 muertos y crímenes de lesa humanidad, como ocurrió en octubre del año 2019, de acuerdo al informe levantado por un comité independiente de la Defensoría del Pueblo, por cierto, defensor del pueblo que estará privado de su libertad. Entonces, yo espero que existan los mecanismos institucionales que la Constitución actualmente vigente reconoce y que no sean congelados o impedidos o obstaculizados por la institucionalidad existente, y que si se presentan propuestas serias de revocatorio, que sería una muy buena y democrática salida a un presidente si hay un descontento generalizado, pues que esa sea la opción, la institucional, antes que las manifestaciones. Porque ya vimos que cuando en octubre del año 2019 se liberalizaron los precios de los combustibles, hubo un precio muy alto que pagar por la ciudadanía, tanto en privación de libertad como en daños a la seguridad e integridad física, e incluso en vidas, como no se habían visto desde la vuelta al sistema democrático en el 78 con Roldós. No habíamos visto una violación de derechos tan alta y tan grave. Entonces esperemos que no haya que pasar por lo mismo, ¿no? Porque eso es terrible, y que haya otro tipo de mecanismos democráticos participativos que la Constitución ofrece y que los accionemos. Claro, la mayor preocupación en este caso es que el CNE no empiece a poner trabas, porque tengo entendido que Pedro va a empezar esto justamente el 25 de mayo, porque tiene que esperar que se cumpla el año completo. Es una buena alternativa, esperemos que así sea. Creo que la gente acá me dice, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Porque las firmas, no creo que sea problema las firmas, o sea, el problema va a ser el CNE. A propósito de todas estas cosas institucionales, ¿qué opinión te merece el tema de Glass, Fernando? ¿Cuál de todos? El tema de que quieren regresarlo a la cárcel con la apelación del habeas corpus. Me parece una vergüenza. O sea, me parece. Yo entiendo que a lo mejor el abogado de Estado, el procurador, tiene que hacer el papelón de reclamarlo. Pero, a ver, una persona que ya ha cumplido el 60% de la pena. Una persona que además había sido. Independientemente de si consideramos, como yo considero, que hubo muchísimas falencias en el proceso judicial. Yo eso, hay muchísimas debilidades, ¿no? Que nos dan que pensar que ese proceso pues no fue independiente, no fue imparcial, y que hubo una serie de violaciones a los derechos del acusado Jorge Glass, ¿no? Pero independientemente de eso, se cumplió la pena, ¿no? Además hubo una especie de casi de encarnizamiento vengativo en contra de Jorge Glass, porque como una persona como Jorge Glass estuvo en la Tacunga y no en la C4, ¿no? Sabemos también las condiciones y que por su fuero no debería. Esto ocurrió cuando Fernando Alvarado huye del país porque también le iban a poner los ganchos, y como represalia pues agarran a Marco Antonio Bravo, a otras muchas personas vinculadas al caso el procedimiento en contra de Fernando Alvarado, que después la Corte Nacional de Justicia absolvió a todos ellos, ¿no? Y entonces hubo este proceso de persecución y encarnizamiento contra
todo correísta, bueno, yo también fui indirectamente objeto de aquella persecución, con la pérdida de mi trabajo y de mi cargo como funcionario por concurso oposición en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en una decisión totalmente ilegal tomada por las autoridades, pero después otra muchísima gente pues intentó ser privada de su libertad, ¿no? Entonces, sabemos que el proceso tuvo debilidades, sabemos que se cumplió la mayor parte de la pena, sabemos que además las condiciones en las que se sometió a la privación de libertad a Jorge Glas era de un encarnizamiento vengativo que no se correspondía con las que tuviera que tener en la cárcel. Ahora sale después de haber cumplido además la gran parte de la pena y se apela. O sea, que no tiene sentido. O sea, y además lo fuerte es que Jorge Glas no va a tener ningún problema. Bueno, claro que todo, o sea, no se va a resistir a la decisión, ¿no? Por lo que él ha manifestado hasta ahora públicamente. Pero eso es, de nuevo, una persecución obsesiva que no da lugar y no se corresponde en un sistema mínimamente democrático y en un Estado mínimamente social de derecho. Claro, y es penoso, Fernando, ver cómo horas antes empieza también una campaña para tratar de cambiarle el concepto a los jueces que van a tratar el caso. Hablamos de esta campaña que se emprendió la noche anterior con un video del 2014 que yo lo dije en mi noticiero y dije, bueno, eso tal vez si se judicializa, pero lo que va a tratarse en el habeas corpus es totalmente distinto y que el objetivo es decirle a los jueces, pilas, mira este man del 2014. Yo decía, pero exactamente lo que tú mencionabas, está cumpliendo la pena, ha sacado 2 maestrías, se supone que el sistema es de rehabilitación social, te hallan culpable, entras, te rehabilitas y sales. Además que no se dice ni se dictamina que la culpabilidad o la inocencia es totalmente diferente. ¿Qué opinión te merece eso? No, totalmente de acuerdo contigo, Nelson, tal y como lo has explicado, ¿no? Además, la reinserción, como tú bien has explicado, de Jorge Glas en el sentido del estudio. Pero fíjate, ¿no? En estos procesos de persecución política siempre se trata de imponer a la opinión pública, los llamados lawfare, ¿no? Levantar la presunción de inocencia e imponer a la opinión pública una percepción de presunción de culpabilidad. Y es justo como tú lo has explicado, ¿no? Qué casualidad que de repente en todos los medios sacan de la chistera un video del año 2014. Que además te pones a ver el video, el titular de la nota es Jorge Glas reconoce o impone el silencio a funcionarios y no sé qué. Cuando tú ves el video, que además lo cortan y lo editan, no, o sea, está muy forzado el titular que intentan también imponernos. Porque no es simplemente que es un video viejo y que, oh, sorpresa, surge ahora. Sino que la propia afirmación que trata de inculpar una vez más, por enésima vez, afirmar por enésima vez la culpabilidad de Jorge Glas en asuntos relacionados con la corrupción, está muy cogido de los hilos, porque lo que en ese video se dice no es exactamente lo que trata de imponernos el medio de comunicación. Claro. Entonces, de nuevo, otro atentado flagrante contra el Estado democrático mínimo, ¿no? Cuando además en estos procesos de persecución política se están involucrando no solamente ciertos políticos con intereses, obviamente, de aniquilar a sus oponentes, sino que también los medios de comunicación aparecen como un actor de la persecución. Sí, totalmente. En este caso, además, para, como tú muy bien has dicho, presionar al sistema judicial, politizar en consecuencia al sistema judicial para que den una sentencia no ajustada a derecho y al Estado de derechos y justicia que define la República del Ecuador, sino en base a unos intereses políticos espúreos, ¿no? Claro. O sea, es una vergüenza. ¿Cuál es el rol que están jugando los medios de comunicación también en este caso concreto? Y no es la primera vez. Yo tuve una entrevista con Correa y habían manipulado, habían cortado el video y habían hecho como que estaba hablando de Polit, que hacían vaca para ayudarlo a Polit. Y yo vi de amigos, yo tuve que escribir, oye, loco, sí sabes, ¿no? Yo entrevisté a Correa y sí sabe que esa nota no habla así, sino habla de Glas y la gente, chuta, Nelson, la verdad es que discúlpame, yo no sabía. Sí, loco, la verdad. Y aunque no haya hecho yo la entrevista, esa nota está pero clarito, el corte. Yo le decía a la gente, pero es impresionante. Fernando, con todo lo que ha pasado, ¿cómo ves las elecciones cercanas del 2023? Bueno, normalmente se consideran las elecciones seccionales y locales como una especie de evaluación, ¿no?, de la gestión del presidente
en cierta medida, ¿no? Son también unas elecciones muy subgéneris, sobre todo en Ecuador, porque como bien sabemos, las características regionales ecuatorianas pues hacen que tengan una dinámica muy especial, ¿no? Y además muchas veces también las elecciones a prefectos y prefectas es distinta a la de alcaldes y alcaldesas. Entonces, yo creo que pensar que va a ser un termómetro de la presidencia sería errado, ¿no? Okay. Porque no debemos de verlo así. Y además porque sabemos que normalmente que ocurre en una elección local, que una persona con un liderazgo local se presenta a las elecciones bajo las siglas de 9 partidos, ¿no? Muchas veces. Entonces, de repente, imagínate, ¿no? Pongamos un caso hipotético que de repente el gobierno gana el 30% de las alcaldías, que no sé si será verdad o no, bajo las siglas de Creo. Pues eso no representa el 30% de apoyo para nada. O sea, entonces, en ese sentido, yo creo que no deberíamos de pensar que hay un vínculo, ¿no? O una carrera, una especie de correa entre... no, una conexión entre las elecciones locales y la gestión del presidente, ¿no? Porque yo creo que en realidad va a haber muchas fuerzas emergentes, que es lo que probablemente sea más un escenario de lo que podríamos ver en las siguientes presidenciales. Desde ahí lo miraría yo, y también de acuerdo un poco a lo que está ocurriendo en nuestras ciudades y en nuestras provincias. Porque fíjate, Nelson, que precisamente el vacío de poder que deja la persecución en contra del correísmo, porque recordemos que ni siquiera en las elecciones presidenciales se pudo con una lista propia presentar el correísmo, y la lista de la presidencia, ¿no?, fue diferente a la lista con la que el correísmo se presenta en las elecciones del 2019, ¿no? Eso dio lugar a que, menos en los feudos muy consolidados, como es el feudo de Guayas y de Guayaquil con el Partido Social Cristiano, el resto de las provincias en gran medida hay una grandísima fragmentación y muchas sorpresas en cuanto a lo que podríamos calificar como outsiders. Ocurrió en Cuenca, ocurrió en Quito, tomando en consideración las ciudades más emblemáticas o más pobladas, ¿no? Entonces, quizás nos vamos a enfrentar a un escenario parecido frente a la crisis y frente también al desgaste clarísimo que han tenido ciertas siglas políticas, pues probablemente encontremos un escenario muy fragmentado y muy difícil de prever. Fíjate lo de Quito, ¿no? O sea, de Quito es surrealista, ¿no? La cantidad, hay más candidatos ya que setas en otoño. Entonces, eso es lo que yo creo que habrá que ver, ¿no? Cómo se va decantando ya una carrera más cercana a las elecciones. Pero igual, nos encontraremos probablemente con una grandísima cantidad de candidatos y con probablemente muchas sorpresas en cuanto a cómo se vayan depurando los resultados y esos mismos candidatos. Ok, saludamos a Omar Novoa, que nos envía una contribución. Gracias a Omar. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos tenerte en otra ocasión, siempre para analizar este tipo de temas. Venga, Nelson, cuando quieras, un placer conversar contigo. Chao, chao, nos vemos. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo Fernando Casado conversando con nosotros en vivo y en directo, agradeciendo siempre su tiempo y su voluntad. Entrevistas muy buenas, pero muy buenas. Espero que a ustedes les esté gustando, les agrade y siempre nos apoyen por todo el esfuerzo que hacemos, por darles por lo menos la otra mirada, la otra vía, el otro análisis de lo que pasa y que a veces, pues sí, se trata de ocultar. Gracias, pilluelos. Nos vemos hoy a las 3 en punto de la tarde con noticias. Chao, chao.